a veces no hay una buena planificación. No se coloca el implante en la zona adecuada, con las características necesarias, considerando que tenemos que también ver cómo está la encía, cómo está el hueso, considerando también qué tipo de implante se está colocando, si este implante fue planificado digitalmente o fue trabajado a mano alzada, pero si es que no hay mucha experiencia clínica, pudo haberse colocado en una posición incorrecta. Entonces, eso podría generar el fracaso de los implantes también. ¿Piensas que ponerte un implante dental significa meses de dolor? ¿Le tienes pánico al dentista? Bueno, es súper común pensar que recuperar una pieza dental o una sonrisa completa es un proceso eterno y traumático. Pero les cuento, la tecnología avanza y ya cambió muchísimo, de hecho, ha cambiado por completo. Hoy nos acompaña la doctora Verónica Portillo. Ella es odontóloga especialista en implantología de la clínica Dentic. Bienvenida, doctora Verónica, ¿cómo está? Muchas gracias. Coméntanos un poquito del tema del implante. Nosotros, alguien dice implante y es, ay Dios mío, me va a doler, no, me voy a tardar en recuperar un montón. Para empezar, ¿un implante es caro? Bueno, si hablamos de el antes y el ahora, antes un implante era mucho más costoso. Ok. Sin embargo, ahora yo creo que es algo más asequible. Hay en realidad diversidad de precios, pero hay muchos parámetros que influyen en función a la calidad del implante, en función a la respuesta que tiene en relación al hueso, pero también va a influir el hecho de que tú tengas en cuenta que un implante idealmente es para toda la vida, ¿no? Claro. No que estamos haciendo una inversión para solamente una determinada cantidad de años. Ok, ese es un punto muy importante. Ahora, ¿por qué hoy en día el implante ya no es una tortura ponérselo? Mira, la tecnología ha avanzado mucho. El área digital es una área nueva en odontología, pero que ha traído muchos beneficios. Dentro de eso, en implantología, ahora, digamos, lo que una cirugía podía ser muy larga, a veces ese tiempo quirúrgico disminuye. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos hacer una planeación digital previa a la cirugía. Y para eso nosotros hacemos un escaneamiento de la boca y una tomografía. Hacemos un match entre las dos mediante un software y nosotros podemos posicionar el implante digitalmente en una posición totalmente adecuada, ya pensando incluso en la rehabilitación, no solamente en el área quirúrgica, sino también en la parte rehabilitadora. De tal forma que creamos una guía y esa guía tiene la posición exacta de dónde debe ir ubicado el implante. Entonces, cuando colocamos el implante, ya tiene una posición donde no permite que tú te puedas inclinar a ningún lado incorrecto y salga en la posición ideal. Entonces, ese tiempo que antes podía ser muy largo porque tenías que sacar radiografías en todo el proceso, a veces para ver si estás ubicándolo bien o no, correr el riesgo si te inclinas para un lado o poder de repente chocar a uno de los dientes vecinos o poderte salir del hueso, ya no hay con lo que es guía quirúrgica. Qué interesante. O sea, vamos a ponerlo para entender. O sea, era como que antes los implantes dentales era como que, voy a llamarlo a ciegas, algo así. Podría salir mal algo en algún momento. O sea, antes se realizaba mano alzada, ¿no? Entonces no había este diseño digital. Esta tecnología. Y sí habían más riesgos, definitivamente. ¿Y por qué, por ejemplo, hace rato estábamos hablando y me estaban comentando que ahora, o bueno, no sé si ahora, o lo ideal sería, si sacas un diente, poner al toque el implante. Así funciona. Sí, mira, mucha gente se pregunta eso, que es una muy buena pregunta. ¿Puedo colocarme el implante ni bien me extraigo el diente? ¿Tengo que sacarme primero el diente y esperar un tiempo? En realidad, cuando uno se extrae un diente, el hueso colapsa y se va reabsorbiendo. Entonces perdemos volumen y perdemos altura. Por eso, idealmente, en la misma extracción del implante, de la pieza, se puede colocar el implante. Pero también en esto influye la experiencia clínica del operador, o sea, del implantólogo que coloque el implante. Depende también si es que hay el hueso suficiente o si no lo hay. Son parámetros que podrían influenciar en esa decisión. Pero sí se puede colocar el implante ni bien se extrae la pieza, ¿no?
Y ahora, ¿qué pasa en el caso de que haya personas que, bueno, ya le sacaron su dientecito hace, no sé, 5 años, me invento? Entonces, ya pasó un tiempo y ahora pues dice, ya, me voy a poner un implante. ¿Se puede? Claro que sí. Se puede no solamente después de 5 años, se puede después de mucho tiempo, Ok. o también se puede habiendo pasado poco tiempo de la pérdida del diente, ¿no? Ya. Pero de todas maneras nosotros tenemos que sacar una tomografía para poder definir cuánto de altura de hueso tenemos y cuánto de grosor. Entonces, si es que hay el hueso suficiente, se puede colocar. Y si no lo hubiera, también, porque ahora hay muchas técnicas de regeneración ósea, ¿no? Que eso permite que podamos colocar el implante si no hay hueso. O sea, significa que el proceso se va a alargar, sí, porque a veces se tiene que colocar hueso ¿Ya? para poder ganar esa altura que no tenemos, ¿no? Ya. Eso se puede hacer en la misma colocación del implante o tal vez necesite 2 fases. Una primera fase para regenerar y otra segunda fase para colocar el implante. Pero de poder se puede, ¿no? Wow, y mira, justo entrando en el tema de que hay mucha gente que tal vez ya pasaron años que perdieron sus dientecitos, es ¿qué pasa con el adulto mayor y sus prótesis? Mira, antes siempre era la prótesis total. Ajá. Y dentro de la prótesis total el problema es que a muchos adultos mayores, si es que la tienen por mucho tiempo, esta prótesis va aflojándose, va quedándose suelta, Sí. o los rebordes se van aplanando y vamos perdiendo estabilidad. Entonces hay ahora una tendencia muy alta en que los implantes se coloquen en personas mayores, en personas de la tercera edad. Ujú. ¿Por qué? Porque una prótesis puede ir fijada, ya no siendo removible, sino fija, y se llaman prótesis híbridas. Ok. Y estas prótesis pueden ir ancladas a través de 4 implantes. Bueno, pueden ser 4, pueden ser 6, depende del caso, pero a partir de 4 implantes ya podríamos tener una prótesis fija. Ujú. Ok. Me parece súper interesante porque ya ahora hay solución para todo. Si Sí, no tienes ¿no? Y esto encía- les cambia la vida a los pacientes, principalmente a los adultos mayores que no pueden comer, que su Eso calidad sí. de vida disminuye un montón Que por se la sienten falta de... incómodos. Exacto, de alimentación, de seguridad, ¿no? Ay, qué bonito. Ahora es, sí, pasó mucho tiempo y el hueso ya, no sé cómo se llama, pero, o sea, te pueden poner un poquito de hueso. Si pasa algo con la encía, acá te solucionan todo. Ese es otro detalle, ¿no? Que para que un implante tenga un buen éxito, Ajá. una buena duración a largo plazo, también es importante la encía. El grosor de la encía, la calidad de la encía. ¿Y qué pasa si, digamos, la encía es delgadita? Bueno, en esos casos, lo más recomendado es que cuando se coloca el implante también se haga un injerto de encía. Entonces, de esa forma nosotros creamos una encía gruesa de protección y de mayor volumen. Eso es lo que va a garantizar de que ese implante tenga las mejores condiciones a largo plazo. Ok. Y eso se retira del paladar. Y por ejemplo, esto imagino que yo voy donde mi especialista y me va a hacer un examen. Y ahí me va a decir, no, sabes que ya no tienes hueso o ya tu encía está chiquitita, no sé cómo te dice, pero, o sea, esto es antes de, no cuando ya te está poniendo el implante. No, todo merece una planificación previa. O sea, lo más importante es la planificación. La colocación del implante en sí, digamos que no es tan compleja porque previamente a eso ya hicimos toda una planificación, ya se indicó si es necesario hacer un injerto de encía, si es necesario hacer un injerto óseo. Como te dije, todo esto es digital, ¿no? Entonces ya nosotros antes de colocar el implante ya sabemos a qué nos estamos exponiendo y qué es lo necesario. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta, y yo que soy paciente, cómo me doy cuenta o en manos de quién debería estar para que me pongan un implante? Mira, lo ideal es de que siempre sea un especialista. Ya. Ahora, dentro de la especialidad, igual hay una curva de crecimiento, ¿no? Ya. Una curva que va a implicar años de experiencia, cursos y una preparación que nunca se acaba. Porque, como te digo, también esta área de planificación digital es otra área de la odontología, que también implica pues una curva de aprendizaje, ¿no?
Claro, pero al decir especialista, tendría que ser especialista en qué Implantología. Ah, ya. O sea, no nuestro dentista de toda la vida, no. No, definitivamente tiene que ser un especialista en implantología y mejor aún si también es en periodoncia, porque ahí se complementa la parte de implantes con la parte de lo que es regeneración de encías, regeneración ósea, y eso también se complementa con la parte rehabilitadora, ¿no? Entonces, un implantólogo que también sea periodoncista y que también domine la parte rehabilitadora sería el ideal. Es las manos más seguras. Sí. Ahora, hay algunas condiciones tal vez médicas o hábitos que limiten o restringen la colocación de un implante. Sí, definitivamente sí. En primera, mira, una de las cosas que más contraindican a la colocación de un implante es el uso de bifosfonatos. Hay algunos pacientes que se les indica por osteoporosis el consumo de calcio, pero dentro de esto hay la línea de los bifosfonatos. Entonces, estos bifosfonatos producen la necrosis ósea. Entonces, si nosotros colocamos un implante y el paciente consume bifosfonatos, hay un gran riesgo de necrosis ósea que de pérdida del implante, ¿no? Ahora, sí hay muchas, digamos, algo importante que muchos pacientes también se preguntan, el paciente que sufre de enfermedad periodontal, que ha perdido piezas por enfermedad periodontal, ¿significa que también podría perder el implante? En ese caso, sí hay una relación donde podría haber un mayor riesgo, pero no significa que el paciente que sufrió enfermedad periodontal también va a sufrir perimplantitis en el momento de la corrección del implante, ¿no? O que de todas maneras lo va a perder. O sea, puede haber un riesgo mayor, pero no es algo que impida la colocación del implante. Ahora, ¿qué tan cierto es o sea, puede haber un fracaso de implante, por ejemplo, o puede que el cuerpo rechace el implante? En realidad no hay rechazo al implante. Okay. Puede haber una falla en la osintegración del implante con el hueso, pero eso puede estar ligado a varias causas, ¿no? O sea, podría ser desde una mala técnica, desde que el implante no fue colocado idealmente, desde la calidad ósea del hueso, desde que si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica que no se consideró, como lo que te estoy diciendo, así que de repente consume bifosfonatos, o simplemente que el paciente no tiene una buena higiene, que ya se colocó el implante, y así como alrededor del diente se puede generar una periodontitis, alrededor de un implante se puede generar una perimplantitis, que es la infección del hueso que soporta el implante. Entonces igual se puede perder el hueso, el implante se empieza a mover y se pierde, ¿no? Uy, y por ejemplo en el caso de que el cuerpo haya botado el implante, por así decirlo, ¿eso se pierde o se puede volver a poner o hay que tener otro? Si es que se tuviera que retirar un implante, dependiendo de la causa, se hace una regeneración ósea. Okay. Se esperan entre 6 a 9 meses y luego se puede volver a colocar un implante. Ah, ya. ¿El mismo? No, definitivamente no. Los implantes vienen totalmente estériles, no se puede reutilizar. Ah, perfecto. ¿Y alguna vez le ha llegado un paciente con un implante tal vez mal hecho? Bueno, en realidad sí, y pasa mucho, ¿no? A veces los pacientes tienen temor de colocarse un implante justamente porque tuvieron algún conocido que les dijo que perdieron el implante, que tuvieron algún problema con el implante. Y bueno, sí se puede dar. ¿Por qué? Porque a veces no hay una buena planificación. No se coloca el implante en la zona adecuada, con las características necesarias, considerando que tenemos que también ver cómo está la encía, cómo está el hueso, considerando también qué tipo de implante se está colocando, si este implante fue planificado digitalmente o fue trabajado a mano alzada, pero si es que no hay mucha experiencia clínica, pudo haberse colocado en una posición incorrecta. Entonces, eso podría generar el fracaso de los implantes también. Uy, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que todavía hay especialistas haciendo todo este procedimiento a mano alzada. Lo que pasa es que no solamente los especialistas los colocan. Entonces, ahora hay muchos odontólogos que también hacen diplomados, que también hacen cursos y también colocan implantes, ¿no? Entonces, definitivamente en esa curva de aprendizaje, en esa experiencia clínica, también no es igual
un odontólogo que tenga una experiencia de muchos años, con una especialidad y muchos cursos, alguien que recién se esté iniciando, ¿no? Claro. Entonces hay, de hecho, más riesgos. Ay, ahora, ya hablamos que la parte que nos daba miedo, pero ¿qué pasaría entonces si yo ya tengo un implante, digamos? ¿Y cómo debería ser el cuidado para que mi implante a lo largo de mi vida me dure? Mira, lo primero es de que si es que el especialista te indica que es ideal que se regenere la encía antes de colocar un implante o en la colocación del implante, se tome en cuenta esas consideraciones, porque muchas veces el paciente, por evitar el hecho de decir, pero me van a poner un injerto y es una cirugía más y me asusta, y optan por que no se coloque eso, la encía va a ser una encía delgada y tiene muchos más riesgos de que esa encía retraiga. Okay. Y que pueda haber un fracaso del implante, no a corto plazo, pero a largo plazo sí. Ahora, por otro lado, también es la higiene. Claro. También son los controles que tienen que tener con el especialista periódicos, ¿no? Pero si simplemente te descuidaste en higiene, nunca fuiste a un control, después de, no sé, 8 años vuelves al especialista. A ver cómo está. Exacto, ya podría haber pasado muchas cosas, ¿no? Ay, Dios mío, ya saben, lo mejor es estar con manos de especialistas en implantología, no cualquier persona. Uh-huh. Hemos hablado de que hay mucha gente que siempre deja pasar bastante tiempo para recién ponerse un implante dental. ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente que a veces muchos les damos más valor a tener un celular nuevo, qué sé yo, adquirir cualquier cosa externa, pero no le damos importancia a nuestra salud. Y en este caso más a la salud bucal. ¿Por qué? Porque pensamos que al perder una pieza no va a pasar nada, simplemente me quedo con la cavidad vacía y ya está. Pero no sabemos que a largo plazo eso va a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde una pieza, las piezas vecinas se pueden inclinar, la pieza antagonista puede empezar a salir de su posición y eso genera cambios en la oclusión, o sea, en la forma en la que uno impacta los dientes o cierra la boca. Okay. Y esa consecuencia, más que verse en boca, se ve en las articulaciones. Entonces hay pacientes que empiezan a sentir dolor de cabeza o dolor en el oído o un zumbido o que si me dicen, a veces mastico mucho tiempo y me empieza a doler esta zona o no puedo masticar cosas muy duras porque siento que me duele o si abro mucho la boca también siento alguna molestia, ¿no? Todos esos problemas son de articulación. Entonces la articulación está a 2 milímetros del conducto auditivo externo. Entonces uno confunde el dolor de oído o a veces el dolor de cabeza cuando realmente la molestia es en la articulación. Y eso es reflejo de una maloclusión. Entonces, ¿cuándo se está generando esa maloclusión? Una de las causas podría ser simplemente que perdiste una pieza, nunca se recuperó, pasó muchísimo tiempo y ya se dio toda una alteración en la ubicación de los dientes, ¿no? Ay, Dios mío. Pero lo bueno es que ahora hay ya una solución hasta para los adultos mayores, ¿no? Que a veces hasta se acostumbran a comer, no sé, tal vez más chiquitito, un poco más licuadito, ¿sí? Porque dicen, ay, no, es que no puedo masticar, pero ya hay una solución para las mamitas que están viendo el Club del Bebé. Este mensaje va para sus mamitas o papitos. Vayan a hacerse ver que es importante. Claro que sí, o sea, el hecho de que a veces uno piensa que porque ya la persona es muy mayor, hay más riesgos, no me puedo colocar un implante, y eso no es así, ¿no? Si es que tenemos a veces enfermedades sistémicas, pero están controladas, se puede colocar implantes y no influye la edad del paciente. O sea, a veces colocamos prótesis híbridas a los 80 años, 70, 80 y tantos, o sea, no es un parámetro que haga que no se pueda colocar. Excelente, muchas gracias por toda esa información. Ahora, recuperar un diente o la dentadura completa no es solo un tema de masticar bien, es recuperar la sonrisa, la seguridad al hablar y la autoestima para poder también tomarnos fotos sin escondernos. Doctora Verónica, coménteme, ¿o qué mensaje podría darle a esa mamita, papito, que tal vez todavía tiene muchas dudas para tomar esta gran decisión? Que pasen siempre por una consulta, que busquen siempre a un odontólogo especializado en el área y que pierdan el miedo, porque ahora con todo este avance tecnológico, el postoperatorio de un implante es mucho más sencillo. Incluso a veces ni siquiera es necesario abrir la encía. Entonces pasen la evaluación. Si desean, nosotros en Dentig, en la clínica, estamos atendiendo todo el día. Entonces es importante que esa evaluación la pasen
a cualquier edad, ¿no? Y también en el caso de los adultos mayores, ¿no? Habiendo una buena evaluación, una buena planificación, el tratamiento puede tener mucho éxito. Excelente. Doctora Verónica, ¿cómo podemos encontrarla en redes sociales? Estamos como doctora Verónica Portillo Ujú. en Instagram y Dentixero en TikTok. Perfecto. Muchísimas gracias por venir aquí al Club del Bebé y darnos esta información que sé que nosotros con muchos miedos, muchas dudas, nos hace falta. Y al contrario, feliz de poder ayudar y despejar algunas dudas de muchas personas. Ya saben, mamitas y papitos, no dejes que el miedo te quite las ganas de sonreír. Y para todo este procedimiento, busca un especialista en implantología si te quieres poner un implante. Siempre es mejor ponernos en manos de especialistas. Esto fue el Club del Bebé y nos vemos en el siguiente episodio.